El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, nos reencontramos aquí en Macroscopio en este segundo año de entrevistas al personal de ciencia y técnica de todo el país. Un gusto volver a hablar con ustedes. Este año pienso ponerme un poco más temática y abordar temas más concretos y álgidos que nos circundan. Así que bueno, ha sido un placer hacer este primer ciclo y esperemos que este segundo tenga igualmente la misma devolución de parte de ustedes. Hoy tenemos el placer de hablar con el doctor Guillermo Folguera. Guillermo es investigador de CONICET, investigador independiente, es doctor en ciencias biológicas y licenciado en filosofía. Se desempeña en el Instituto de Filosofía Alejandro Korn de la UBA y se dedica a muchísimas cosas, es un gran difusor ambientalista. Y ¿me escuchás? Sí, te escucho perfecto. Perdón. Y su tema o su especialidad es la filosofía de la biología. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Finalmente nos encontramos. Finalmente. Bueno, contame un poquito, Guillermo, cómo es tu recorrido académico, cómo decidís formarte en estas dos disciplinas que en principio parecería que no tuvieran nada que ver. Mira, fue como la mayor parte de las cosas de la vida, es una mezcla de causas y azares, ¿no? De alguna manera entro a la Universidad de Buenos Aires de la mano de las ciencias biológicas. Vengo de una familia de estudios de ciencias naturales. Mi papá es físico, mi mamá bióloga, mis hermanos son geólogas. Mi tío matemático, mi prima matemática, vengo de una serie de experiencias cercanas de ciencias naturales. Con lo cual, de alguna manera, si vuelvo para atrás, biología era una de las opciones claras al respecto. Uh-huh. Lo que me pasó después, conforme avanza la carrera, yo en particular dentro de biología me especializo en el área de evolución, inicialmente, es cierta sensación, lo miro ahora como de insatisfacción. Uh-huh. Y de alguna manera yo, que me gustaba mucho la literatura y me gustaba mucho la filosofía que estaba haciendo, la fotografía, voy a buscar opciones y encuentro, ahí aparece una fuerte dosis de azar, una opción por la carrera de filosofía que no involucraba en ese momento el ciclo básico de la Universidad de Buenos Aires. Uh-huh. Y entro, pero como quien entra a querer formarse en cuestiones lindas, ¿no? A uh-huh. imaginar a Platón, a Aristóteles, a Tomás de Aquino. Y ahí empecé a hacer las dos cosas a la vez y a enamorarme también de la filosofía. Hasta ese entonces, biología y filosofía se me hacían dos asuntos separados, uh-huh. que no dialogaban entre sí. Y tuvo que pasar mucho tiempo para que empiecen a dialogar, porque hice un doctorado también en ciencias biológicas, en temas muy vinculados con cambio climático, y fue cuando estaba haciendo el doctorado que empecé a tratar de vislumbrar la manera en ponerlas en verdadero diálogo a la biología y la filosofía. Diálogo que, pensar, es el día de hoy que miro un poco lo que hago, no me queda claro que yo haya concretado un diálogo estricto uh-huh. entre biología y filosofía. Uh-huh. Sí que lo tengo como norte, como horizonte, y acá no lo pongo solo en términos personales. Me parece que gran parte, o uno de los obstáculos muy fuertes que tenemos para las cuestiones de combinación de campos en nuestras instituciones, es la estructura disciplinar, que es muy rígida, sí. Y que hace que ese diálogo sea
sea difícil. Así que es hasta el día de hoy que me encuentro tratando de que ese diálogo sea una especie de canon, ¿no? De voz sinérgica más que una discusión áspera. Sí, porque de hecho, bueno, hay todo un corpus, una historia de pensamiento que bien es aplicable a las distintas disciplinas y más sobre todo las que tienen que ver con las sociedades, el ambiente y, digamos, la casa donde vivimos. Me parece que es casi fundamental tener todos esos registros de conocimiento pasado. Claro, y con además es la comprensión que cualquier intento interdisciplinar, ¿no? Hay esa palabra tan bonita que se dice mucho y que si uno o una la toma en serio es compleja, porque un abordaje interdisciplinar involucra poner en campo saberes que tienen un montón de presupuestos diferentes. Y la verdad que las ciencias humanas o las ciencias sociales y las ciencias naturales presuponen una manera muy diferente de conocer el mundo. Por ejemplo, pongo solo uno de los ejes, por ejemplo, de disputa. Es muy habitual escuchar a científicas naturales hablar de objetividad. Tal objetividad dentro de las ciencias humanas no es posible. Entonces, ¿qué significa poner en diálogo dos campos que presuponen diferente interacción con el modo de abordarlo? Entonces, efectivamente es un diálogo que hay que transitar, que yo creo que además de vuelta trasciende cuestiones individuales. Creo que nuestras instituciones nacionales no lo tienen resuelto. Creo que tenemos ahí una deuda pendiente muy marcada respecto a cómo es el vínculo entre ciencias naturales y humanas, y en particular en lo que trabajé después, que es la formación de políticas públicas. Creo que todavía es peor, porque creo que prácticamente las ciencias humanas no tienen incidencia en las políticas públicas que se digitan en nuestro país, y que si al seno de las ciencias naturales gran parte de la diversidad disciplinar y subdisciplinar no queda representada. Es un tema, de todo lo que decías, hablabas de la objetividad, la tan mentada objetividad de la ciencia. ¿Vos crees que es posible, más allá de la disciplina, la absoluta objetividad de la ciencia? A ver, no es una palabra que yo use en mi terminología, objetividad, porque en general lo que presupone objetividad es que no hay una persona que estudia, que está involucrada en un montón de compromisos sociales. O sea, no es una palabra que yo me sienta cómodo. Lo que pasa es que como toda palabra, hay que tratar de, en todo caso, repreguntar, bueno, ¿qué se entiende por, ¿no? Claro. Esa palabra. Si por objetividad estamos llamando lo que a veces se llama como intersubjetividad, una clarificación clara respecto a los presupuestos que tiene, a los alcances que tiene lo que estudio, puede ser. Lo que pasa es que yo además soy profesor de la Universidad de Buenos Aires en Historia de la Ciencia, y una de las primeras cosas que tratamos de formar a nuestros estudiantes es comprender que todo científico y toda científica en cada época, parte de lo que intentamos formar a los científicos y científicas que cursan Historia de la Ciencia de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Exactas y Naturales, es comprender que toda época mira de una manera particular. Entonces, ¿qué significa la objetividad en ese contexto? Claro. Te pongo un ejemplo. La apertura de cuerpos, por ejemplo, el mirar la interioridad de los cuerpos, fue algo que se fue dando a partir del cambio entre Renacimiento y modernidad, estoy hablando del siglo XVI y XVII. Sí. Antes no se estudiaba la interioridad de los cuerpos, por una serie de motivos, entre otras porque como los seres son básicamente creación divina, de la perspectiva, por ejemplo, medieval, no habría por qué mirar la interioridad de los seres, sino más bien la exterioridad como una especie de diálogo con Dios. Cuando se empieza a mirar la interioridad de los seres, uno dice, bueno, hay una como visión diferente, empiezo a mirar algo diferente para explicar los seres vivos. Pero uno nunca diría que eso involucra una idea de objetividad, sino un mirar diferente. Claro, lo que entramos ahí es un terreno muy complejo, que muchas veces las discusiones en torno a ciencias naturales parecen soslayar, que decir, bueno, no, entonces todo vale, ¿no? O sea, bueno, si todo vale, todo discurso es igual, y cualquier discurso es posible. Bueno, eso tampoco es lo que estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que toda verdad implica el mismo alcance ni tiene los mismos fundamentos.
Entre esta idea de objetividad tan fuerte y la otra idea de todo vale, hay una serie de grises, de matices y problematizaciones que en general yo soy partidario de transitar, seguir, y reitero, no solo en mis clases de historia de la ciencia, sino también en las discusiones en torno a políticas públicas. Claro. Y en ese sentido, digamos, has cuestionado y has sido bastante crítico de muchas políticas en los últimos años. Claro, porque si yo no, en lugar de mirarlo en la historia, lo miro, en lugar de hacer un estudio diacrónico, hago una cuestión sincrónica, ¿no? Y lo tomo en el hoy y digo, bueno, cada disciplina o cada saber mira el mundo de una manera particular. Yo me encuentro por lo pronto con una pluralidad, no de épocas, sino de perspectivas diferentes. Y entonces ahí de vuelta tendrá que ver con qué objetivos persigo. Pongo un ejemplo para que se vea, espero, claramente esto que estoy diciendo. Suponete que yo analizo el efecto de los químicos sobre las abejas, que fue uno de los estudios que yo hice. Yo ese estudio de químicos lo puedo analizar, por ejemplo, todos de los metacampos, porque ni siquiera son disciplinas, son casi metadisciplinas, que han hablado del vínculo entre abejas y químicos, son la biología del comportamiento y la toxicología. Entonces, si yo, por ejemplo, miro la toxicología como abordado, y básicamente toma metodológicamente lo que se llama dosis letal 50. No importa las cuestiones particulares, pero es básicamente la dosis en la cual se muere el 50% de las abejas, ¿no? Fíjate que lo que analizan es un estudio de mortalidad en abejas adultas individuales. Si yo analizo la biología del comportamiento, ¿cómo analiza eso? Tienen una diversidad de estudios, hay algunos que analizan la abeja individual, pero aparecen fuertemente los estudios sobre colmenas. Claro. Y no tanto sobre mortalidad, sino la capacidad comunicacional que tiene la abeja. Fíjate, ¿cómo comparo las dos cosas? Una me analiza abeja individual, estoy generalizando, porque sí, pero se entiende. Uno analiza abeja individual y muerte, el otro analiza colmena y capacidad de comunicación. Claro, van a llegar a conclusiones diferentes. Y yo después estudio, por ejemplo, el glifosato, cómo incide sobre la abeja, y me van a dar diferentes conclusiones. Los dos me van a decir que incide, pero me van a decir que incide de manera diferente. De manera diferente, claro. ¿Cuál de las dos tomo como decisión? Y dependerá de mi objetivo. Entonces, parte de lo que intento yo discutir es que, bueno, ese telos, ¿no? El para qué, es de alguna manera el principio rector. Y ese principio rector es una pregunta política. No es una pregunta meramente epistémica. Claro que es epistémica, que tiene con el saber por todo lo que estamos hablando. Pero en todo caso lo que me tendré que perseguir, bueno, ¿qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando minimizar riesgos y, por ejemplo, maximizar negocios. Entonces ahí le haré caso, por ejemplo, a una línea de la toxicología. O estoy buscando proteger ante todo las abejas, aún a riesgo de perder ciertos negocios. Y ahí le haré caso a la biología del comportamiento. Entonces lo que trato siempre de meter, que es un tema obviamente espinoso, y por supuesto que me gano gente que no le gusta lo que yo hago. Ganamos amigos. Claro, un montón de amigos. Tratar de entender frente a un problema qué campos disciplinares hablan, qué científicos, qué científicas hablan, quiénes son silenciadas, qué opinan las comunidades locales que no son científicas pero que tienen una percepción de lo que está ocurriendo. Imagínate que respecto al tema de las abejas, los apicultores en Argentina tienen una perspectiva muy clara respecto a lo que están haciendo los químicos. De hecho, hoy en Argentina están en juicio la Sociedad Argentina de Apicultores con SENASA, porque tienen diferentes perspectivas respecto a esto, y trato en todo caso de preguntar a qué saberes como nación, como provincias y sobre todo como comunidades tenemos que escuchar y para qué. Hacemos una breve pausa y seguimos en un minuto. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con Guillermo Folguera. Te iba a preguntar cómo pasaste, pero ya me lo contestaste antes, cómo pasaste de esto de la biología evolutiva al tema de la filosofía y la ecología y el ambiente. Pero bueno, con todos los ejemplos que estás dando, veo que la misma investigación te ha llevado por caminos que te hacían continuamente repensar y poner en discusión esas disciplinas, como el tema de las abejas que me acabas de contar, ¿no? Claro, las mismas disciplinas y también la militancia.
porque yo en las finales de la década del 90 milité en temas de derechos humanos, uh-huh. y a comienzos del 2000, con toda la expansión sojera, entré en su momento al grupo de reflexión rural uh-huh. a trabajar el tema del agro en Argentina. Uh-huh. Pero bueno, te imaginas que ahí tenía un nivel de disociación muy alto entre biología, filosofía y militancia. Estaba absolutamente partido en los tres. De hecho, hasta casi institucionalmente. Viví en Chile, por ejemplo, 2 años, uh-huh. y me tomaba el avión para dar los exámenes de filosofía. O sea, la disociación era total. Pero fue muy importante la militancia como principio rector de unión entre la biología y la filosofía, uh-huh. porque de alguna manera lo que me permitió fue empezar a entender no las cuestiones en términos disciplinares, sino en términos de problemas. Uh-huh. Entonces, a partir de mirar el problema, pude reunir y en todo caso preguntarme, bueno, ¿qué de la biología me sirve para esto? ¿Qué de la filosofía? Eso me trajo obviamente sabores amargos, que estoy agradecido por haberlos transitado, pero que los recuerdo con cierta, por lo menos necesidad de ser repensados, uh-huh. porque claro, tanto desde la biología como de la filosofía, muchas personas, inclusive queridas, se acercaron diciéndome, vos no hacés filosofía, vos no hacés biología. Claro. Y es un tema, claro, que uno puede ahora contarlo, tengo 44 años, me puedo hasta reír de eso, pero me imagino a la gente más joven, uh-huh. y es un tema, es un asunto que una persona querida te venga a decir, bueno, no, filosofía es otra cosa, filosofía es citar autores, filosofía es escribir difícil, filosofía no es dirigirte a la asamblea de Hatcher, a la asamblea de exaltación de la cruz, centrarte en las plataformas offshore o discutir los incendios en Corrientes. Claro. Para decir filosofía tenés que discutir a Nietzsche. Claro. Entonces, bueno, claro, entonces eso involucra una cuestión que yo creo que con los años en el buen sentido, uh-huh. me ha endurecido, como decía el Che, sin perder la ternura, porque además todo el tiempo involucra repensarse, no hay nada. Parte de esta discusión es que tengo que aceptar los límites todo el tiempo, uh-huh. los límites de lo que no sé, porque hablo con alguien de la Sociedad Argentina de Apicultores y sabe 200 veces más que yo de abejas. Claro. Hablo con alguien de Exaltación de la Cruz y sabe 300 veces más lo que significa una fumigación. Hablo uh-huh. con alguien de Hachal y sabe muchísimo más lo que significa los efectos de la megaminería. Uh-huh. Pero aún así, bueno, en todo caso, todo el tiempo está recuperando, bueno, ¿qué de la academia tengo para decir? Uh-huh. Y poner en diálogo con cuestiones muy complejas. Uh-huh. O sea, yo no quiero que mi discurso suene, lo resolví, porque lo tengo cada mañana cuando me levanto, uh-huh. tengo esa tensión. Yo estoy en la comisión de ambiente de CONICET, uh-huh. o sea, la parte ambiental, donde, por ejemplo, deciden, y todo el tiempo me levanto diciendo cuál de estas ideas las puedo llevar a la comisión. Claro. O sea, yo digo, bueno, la estructuración disciplinar es nociva. Bueno, ¿qué alternativas tenés? Claro. ¿Cómo se generan esas uh-huh. alternativas? Y la verdad que no lo tengo claro. Uh-huh. Entonces, en esas perplejidades y en esas tensiones, que de alguna manera es lo que más te quiero comunicar en este momento, uh-huh. es que me encuentro transitando hoy. Bueno, yo rescato de todo lo que decís, bueno, rescato todo, pero 2 cosas que decís que me parece muy importante. Primero, esto, digamos, que practicás militantemente, que es esta puesta en diálogo continuo, ¿no? De la academia y de la comunidad, los apicultores, la comunidad que está contra la megaminería, o los que están en el mar peleando contra la explotación offshore. Me parece que eso es fundamental para todo investigador, digamos, ida y vuelta de aprendizaje, ¿no? Es decir, que vos tenés tus saberes, los otros, y se valoran ambos, y ambos sirven en su contexto. Eso me parece fundamental. Y bueno, y después esto, ¿no? También de cómo esa misma militancia y esa misma presencia en territorio, por llamarlo de alguna manera, también te llevó a tener un compromiso más personal y a cuestionarte eso, ¿no? Que también creo que es una cuestión generacional. Me parece que hay, como con todo respeto, hay personas muy grandes que tienen, dentro de la estructura de CONICET, por ejemplo, que tienen otras trayectorias, otras formaciones, otras formas de ver y de encarar la ciencia. Y bueno, creo que
con esa gente es muy difícil algún tipo de cambio, pero bueno, apostamos a que estos nuevos investigadores más jóvenes como vos, o que a su vez estos recursos humanos que ustedes están formando, vengan con otra cabeza, necesariamente tienen que tener otra cabeza, porque además la situación no es la misma que hace 50 años, ni de la ciencia, ni de la técnica, y obviamente el planeta. Totalmente. Yo creo que lo que introducís es clave, ¿no? La cuestión generacional, conectando con la historia del país, ¿no? Y, si querés, la historia del continente y del mundo, pero aún centrándose en la historia del país, ¿no? Para mí, uno de los quiebres que obviamente me encontró en la calle y me encontró pensando la realidad, algo que no te dije que era importante, que en esta militancia de derechos humanos que te conté inicialmente, mis viejos son doblemente desarraigados, en particular se van acá después de la noche de los bastones largos, y cuando vienen de Chile vienen exiliados, ¿no? Con el golpe de Pinochet. Entonces, de alguna manera me formé en una familia en donde la militancia de los derechos humanos era casi la militancia esperada. Pero cuando es la expansión de la soja, y me encuentra en la calle, el 2001, efectivamente a mí me marca. Claro. O sea, de hecho, es el día de hoy que siento que lo que pasó en el 2001 no fue totalmente procesado en la historia de nuestro país. Y de hecho, mucho de lo que hoy nos está pasando en estos días, ni hablar con el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, me rememora mucho de lo que fueron esas discusiones. Creo que nuestro país no digirió del todo lo que significó ese 2001, independientemente de lo que pasó en estos 21 años posteriores. O no tan independientemente. Es que no nos dan tiempo de reaccionar, Guillermo. No nos dan tiempo de reaccionar, claro. Con la expansión de la soja, y ahí viene el otro punto que me parece muy importante lo que marcas, claro, se da de alguna manera la militancia socioambiental en nuestro país se puede rastrear hasta donde sé a finales de la década del 60, con lo cual estamos hablando de 50 años. Pero la militancia socioambiental que se da a partir del 2000 es brutal. O sea, no se puede soslayar, nadie que estuviera caminando a los territorios puede soslayar lo que significó la lucha de Esquel, la lucha de las madres de Ituzaingó, los pueblos fumigados, toda la lucha que posteriormente se da con el fracking, con el litio, con las plantaciones forestales. Fue una lucha, pero fundamental. Y yo creo que efectivamente eso incidió mucho más claro sobre la gente que tenemos 45 o menos, que sobre la gente que siguió otra estructura, mucho más de otros términos, y que siguió pensando en otros términos, y que sigue pensando en otros términos. Yo me encuentro a veces con debates con personas, tuve hace poquito uno con un economista organizado por la Red de Periodismo Científico, que me hablaba de una manera que yo me daba cuenta que realmente me sorprendía. La noción de desarrollo, por ejemplo, tan arraigada por una parte muy importante, que es propio de una década del 60, de gente que se formó en la década del 60 y que lo sigue reproduciendo. Toda esa teoría nadie que tenga conciencia, a mis ojos, ambiental hoy, puede decir desarrollo sin por lo menos problematizarlo. Sí, perdón. No, eso digo, sin cuestionarlo, sin interpelarlo. Claro, ¿qué significa desarrollo para qué? ¿Desarrollo para quién indicó el desarrollo? Exacto. Claro. Entonces, digo, con el cambio climático, con todo el freno, con toda la discusión, con toda la cantidad de agentes químicos ambientales. Entonces, digo, creo que ahí lo que vos planteaste, solo refuerzo, en la cuestión generacional hay claves que yo veo en los pibes y pibas que están tanto en la materia de historia de la ciencia como en el grupo que yo coordino de filosofía de la biología, que tienen una mirada diferente. No quiero idealizar tampoco. No, por supuesto. Pero acuerdo con vos que en la cuestión intergeneracional hay otra de las claves de lectura fundamentales. Hacemos otra pausita y seguimos charlando en un minuto. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Continuamos hablando con el doctor Guillermo Folguera. Estamos hablando de tantas cosas importantes, interesantes y de agenda, y de eso precisamente quería hablarte, ¿no? O sea, cómo finalmente todas estos reclamos, estas recorridas que hacen las distintas comunidades por verse afectadas por tantos factores adversos,
termina poniendo en agenda el tema de la ecología, del ambiente, de la sanidad, de la salud, de la pobreza, o sea, expone descarnadamente todo lo que hay atrás de eso, ¿no? Y eso me parece que fue un hito en este país en todos estos años. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Antes del último intervalo hablábamos de 50 años de lucha socioambiental en nuestro país. Uh-huh. Libros como Primavera Silenciosa ya alertaban la acción química por entonces. El movimiento, de hecho, hippie fue muy importante uh-huh. en cierto señalamiento de esto. En Argentina tuvo, por ejemplo, un epicentro en Córdoba, ¿no? En aquellos años. Hablábamos también de lo que fue la dictadura militar. Es difícil no conectar el plan de la dictadura militar con la entrega de los territorios, ¿no? Digo, es muy importante entender uh-huh. eso. En el continente, ¿no? Digo, el plan de Pinochet también, fue también nefasto. Lo mismo, ¿no? Uh-huh. Nefasto. Pero claro, todo el menemato significó una reestructuración. Nos estamos refiriendo a estos hitos, ¿no? De una década del 60 con un fuerte movimiento hippie, en paralelo una consolidación muy grande de las multinacionales, de las grandes empresas, una década del 70 con un proyecto militar latinoamericano, y en particular en Argentina, de fuerte entrega de los territorios, y una reestructuración durante los gobiernos de Menem del Estado, muy marcada, para entregarle, ¿no? Para de alguna manera terminar, complementar, ahora en democracia, gran parte del proyecto de la dictadura. Uh-huh. Ahí se dan dos hitos que son claves para lo que se va a discutir después y que de alguna manera genera esta ola ambientalista. Una es toda la reestructuración del agro, uh-huh. Esta modernización, con o sin comillas, y una estructuración de órganos de control del Estado, que ahora voy a contar un ejemplo, directamente para el servicio de las empresas. Uh-huh. Y lo mismo con la megaminería. Claro. A finales de la década del 90, una reestructuración de diferentes cuestiones que pone la megaminería en Argentina como prioridad y en determinadas provincias como San Juan, Catamarca, La Rioja. Uh-huh. En este mapa, claro, entramos en el 2000 con una explosión de las commodities en términos de precio, uh-huh. y una cuestión donde se vuelve una política de Estado para Argentina. Explotar oro, explotar plata, explotar pino, eucalipto, explotar soja inicialmente, uh-huh. Resistente a Roundup, explotar petróleo, gas. Y en ese mapa, en este nuevo mapa, fuertemente tecnologizado, que además con un rol muy activo de la comunidad científica, que es la otra pata de lo que hablábamos en el primer bloque, uh-huh. Es que nos encontramos hoy. Okay. 20 años después, y donde se anuncian diferentes medidas, tendrán otras palabras, no será ahora la soja RR, sino será el trigo HB4, no será solamente fracking, sino será extracción de hidrocarburos en el mar, apareció el litio, apareció el hidrógeno verde, pero la lógica es la misma. Siempre apostamos a la misma, sí. Claro, y en ese contexto una resistencia, yo creo, social creciente, en los territorios de organizaciones, colectivos, en diferentes claves, que abre un montón de escenarios, de expectativas y de luchas. O sea, no hay duda que el tema socioambiental llegó para quedarse, con un escenario global de cambio climático cada vez más dramático, y que además, lo último que digo, en esta larga respuesta que di, con una cuestión creciente de desigualdad social. Uh-huh. En Argentina, cerca de la mitad de las personas son pobres. En el mundo hay una desigualdad social creciente. Entonces digo, todas estas desigualdades sociales y la desigualdad y los problemas ambientales van absolutamente de la mano. Claro. Sí, tomando lo que hablamos hace un ratito del tema del desarrollo, quizás ese discurso o esas promesas hace 20 años eran posibles, pero hoy, con todos los efectos concretos que tenemos en cuanto al deterioro de la calidad de vida, obviamente de los bienes naturales y de nosotros mismos, como que eso hace agua, aunque digamos los diferentes gobiernos sigan insistiendo en las inversiones, en el progreso, en este caso puntual en la necesidad de dólares para pagar una deuda infame, pero siempre encontramos alguna excusa por la cual siguen sosteniendo este mismo sistema extractivista, ¿no? Que cada día hay menos que extraer.
Tal cual, y cada vez más agritado, ¿no? Porque por lo menos a mí me quedó mucha marca. Al final del año pasado tuve la oportunidad de hacer 6, 7 viajes seguidos por Argentina, a diferentes lugares, Tandil, Bahía Blanca, Paraná, Rosario, Mendoza, Gualeguaychú. En todos los lugares vi lo mismo. Una de las cosas que yo creo que marcaron a fuego cierta sensación de incredulidad ya respecto a estos discursos desarrollistas, yo creo que fue muy impresionante el tema de los incendios. Sí. No porque no hubiera habido incendios antes, sino porque la magnitud, el dramatismo y a su vez la complicidad activa o pasiva por parte del Estado dejó mucho, creo que una marca muy clara. Sí. Por supuesto que los registros son brutales, ¿no? Digo, Argentina está entre los 10 países del mundo que más ha deforestado en los últimos 20 años. Córdoba, por ejemplo, perdió en el 2020 la mitad de lo que había perdido por incendios en los anteriores 20 años. Corrientes, lo saben, tuvo cerca del 11-12% de la provincia bajo fuego. Digo, son números escalofriantes, sí, exactamente, que no admiten ya promesas a mediano plazo de ingreso de dólares, me hablen de cosas como balanza de pagos. Por supuesto que en paralelo, en estos días, en estas horas, se está cerrando un acuerdo con el Fondo Monetario, pero yo creo que independientemente de lo que el sector gubernamental y empresarial ayude y presiona, yo creo que hay un despertar creciente de una comunidad que mira como, por ejemplo, el tema del agua, de los territorios, la contaminación del aire, ya son temas directamente vinculados con nuestro bienestar. Hay algunos temas que todavía no han hecho clic. Uno de los temas que a mí me impresiona es el tema del cáncer creciente a nivel global y en Argentina. Sí. Prácticamente no tiene números oficiales y que se sabe que está directamente vinculado con agentes químicos ambientales. Eso no parece haber hecho un clic, pero yo sospecho que tarde o temprano van a darse estas discusiones de manera general, y cuando hablemos de políticas públicas vamos a poder también hablar de estas cosas. Sí, el tema también, en ese sentido, la pata de, como vos me decís, de datos, de estadísticas en salud es bastante complejo y a veces no se utiliza, digamos, de una manera, ahí sí, objetiva, ¿no? Entonces, bueno, hay datos que no se conocen o que se ocultan o se manipulan, ¿no? Con cuestiones, digamos, mucho más concretas, como puede ser, no sé, aquí en la provincia las epidemias de dengue, que nunca son epidemias, o bueno, todos los números del COVID que pasaban de un día para el otro y que nunca se terminaban de dar. Así que me imagino en estas situaciones tan críticas y tan difíciles de malformaciones por agroquímicos, bueno, que también tenemos un ejemplo histórico que es el cultivo de tabaco, con todo lo que ello implica, como que bueno, eso se termina, no sé si naturalizando, invisibilizando, pero como que hace el folclore del lugar, digamos, no se llega a cuestionar del todo, ¿no? Porque tampoco la gente que produce, en las condiciones en que produce, se puede dar el lujo de dejar de hacerlo. Es complejo, es como decís vos, es muy complejo. Es complejo, yo además soy muy partidario de que las comunidades locales tienen un montón de información y de experiencias en torno a problemáticas que muy raramente son recabados por parte del Estado, pero inclusive desde los propios órganos del Estado hay una política muy activa de desconocimiento. Digo, el desconocimiento que se da por el Estado de todos los temas que estamos hablando no es una omisión, es un activo desconocimiento. Para mí, uno de vuelta, vuelvo al tema de las abejas, fue muy claro cuando hice las entrevistas a los responsables de SENASA, de apicultura y de agroquímicos, la comunidad le dicen agrotóxicos, cómo había un desconocimiento total de la situación de apicultores y de colmenas en nuestro país, y se manejaban cifras absolutamente diferentes a la Sociedad Argentina de Apicultores, sin que sin embargo haya buenas cifras oficiales. Entonces, de ahí uno evidentemente comprende. Ni hablar los casos de cáncer vinculados con agrotóxicos, que no se ha hecho ningún relevo serio, salvo algunas cuestiones voluntaristas, algunos investigadores que han intentado hacer lo posible, el caso de Damián Berseñazzi, por ejemplo, en Rosario y los alrededores, pero evidentemente desde las estructuras estatales no se está tomando seriamente políticas de prevención al respecto. Hacemos la última pausita y seguimos charlando ya para finalizar. Macroscopio,
ver de cerca algo grande. Continuamos hablando con Guillermo Folguera. Es un futuro, el futuro ya llegó, como decían los redondos, y es un poco tétrico, pero quiero rescatar todos estos movimientos y esta toma de conciencia generalizada de las poblaciones, sobre todo de los directamente afectados, que al final de cuentas todos somos directamente afectados en algún momento, o lo seremos, pero no sé si es pertinente que te pregunte a vos, lo pregunto desde lo personal, ¿no? No en tu carácter de investigador o científico. Hay como un quiebre, ¿no? Entre la toma de conciencia particular, personal o comunitaria, y después lo que se decide en cuanto a nivel nación, ¿no? Digamos, ¿cuáles serían los mecanismos que nos lleven a exigir otras políticas públicas, otro tipo de abordaje, otro tipo de sistema o de modelo, que no siga apostando a la destrucción de los bienes y de nosotros? ¿Es eso posible? Es una pregunta, es una buena pregunta, una pregunta compleja. Las anteriores también lo fueron, pero y voy a decir posiblemente algo políticamente no muy correcto, incorrecto. A mí me da la sensación de que el sector gubernamental o se pone a la altura de las circunstancias o va a ser me sale la palabra barrido, vilipendiado por las comunidades. Claro, porque digo, no es una opción para la provincia de Corrientes haber tenido 12% de territorio incendiado. No, es un horror. Y ahora después del 12% sale, lo digo para que no quede claro, para que quede claro que lo que estoy diciendo trasciende signos gubernamentales. Uh-huh. Sale el gobernador del Chaco, Uh-huh. que del partido contrario, a decir que van a expandir las plantaciones forestales en el Chaco. Que el Chaco ya Bueno, es... sabe perfectamente que las plantaciones forestales fueron uno de los ejes de los incendios en Corrientes. Uh-huh. Entonces digo, si tenemos eso, en lo cual por supuesto que además el gobernador de Corrientes a su vez no hizo ninguna revisión crítica respecto a lo que significa una provincia en donde las plantaciones forestales fueron fundamentales Uh-huh. para los incendios, Uh-huh. evidentemente tenemos un sector gubernamental que está discutiendo otra cosa. Sí. ¿Qué está discutiendo? Está discutiendo ingresos a corto plazo, balanza de pagos, Claro. y que le cierren los números a 1 año y medio. Uh-huh. Los temas que estamos hablando no se planifican 1 año y medio. Uh-huh. Pero esto no quiere decir que esto no esté planificado. Volvemos al tema que hablamos antes. La planificación de esto es un proyecto de 50 años que estamos viendo las consecuencias. Uh-huh. La entrega a los territorios, etcétera. Argentina es un ejemplo espantoso en la región y en el mundo. Hablamos de los niveles de deforestación, pero no es exclusivo. A mí me tocó de cerca conocer la experiencia chilena, inclusive fui al sur a entender un poco un litigio muy grande que hubo con unas forestales Uh-huh. y los cines de cuello negro, y la lógica es lo mismo. Uh-huh. Con Arauco hay una empresa chilena, Sí. Que también está aquí. plantaciones forestales, una contaminación Uh-huh. a parques fundamentales en Chile. Pero ¿qué pasó en Chile? Terminó habiendo revueltas sociales donde la clave ambiental fue uno de los ejes fundamentales. Claro. Las revueltas en Chile no solo involucraron concentraciones en Santiago de Chile, fueron muy importantes las revueltas en el sur, en la zona de Valdivia, Claro. y que tuvieron mucho que ver, por ejemplo, con lo que comenté, de las plantaciones forestales, Uh-huh. y muy importante también las del norte, que, por ejemplo, tuvieron litigios directos con la mega minería y con las megafactorías de cerdo, Uh-huh. en Freirina. Entonces digo, al comienzo del desierto de Atacama, para que se comprenda, el tema socioambiental es un tema que está directamente vinculado con gran parte de los levantamientos sociales que se están dando a nivel regional y en el mundo. Desde el sector gubernamental se lo intenta soslayar, se intenta plantear que son cuestiones periféricas, que son cuestiones de Palermo-Rúcula. Yo creo que no hay una comprensión y además no hay una idea de tomar en serio. Por ejemplo, hoy estuve hablando con una compañera de Exaltación de la Cruz que van a organizar un festival por el tema de la contaminación química del agua que Uh-huh. tienen Exaltación de la Cruz en provincia de Buenos Aires. Sí. Y hablábamos de cómo organizar una serie, cómo apoyar el evento.
el agua es un elemento fundamental de vida. Total. Si las comunidades no tienen agua potable, Uh-huh. se van a ver directamente empujadas a tener que tomar la rienda del asunto. Sí. Yo creo que el sector político no está comprendiendo eso, el sector empresarial Menos. lo único que ha reconocido es apretar la pata en el acelerador. Uh-huh. Por supuesto que a mí se me mezcla en mi análisis una expresión de deseo, eso también, Y sí. soy consciente de que también deseo que haya una reacción respecto a eso. Y también lo que me sucede es que estuve ahora 5 semanas en Oaxaca, en Uh-huh. Chile, en México, México. que tiene una fuerte experiencia en torno a lo que ellos llaman megaproyectos. Sí. Y ahí las comunidades tienen de manera mucho más creciente que en Argentina la cuestión de que el Estado hoy, el Estado mexicano, es mucho más un problema que una solución. Uh-huh. Argentina tiene una tradición de estatal mucho más fuerte Ajá. que en el caso, por ejemplo, de Oaxaca. Uh-huh. Entonces, creo que vamos a tener que dar una discusión muy seria respecto al Estado, respecto a políticas públicas y respecto a cómo las comunidades garantizan condiciones mínimas de vida, reitero, en una situación social de Argentina que tiene a cerca de la mitad de la población bajo línea de pobreza, con una política extractivista que no empezó ahora, No, que pues, tiene al menos esta forma actual 25 años. Uh-huh. Así que evidentemente es un mapa muy complejo. sí, complejo y también lo que decís, ¿no? Digamos que los diferentes gobiernos no están mirando con la lupa de vida todas estas situaciones. Y además hay mucha incoherencia, quizás sea incoherencia, ¿no? Por ejemplo, yo leía el otro día que YPF, para mitigar el cambio climático que produce el fracking, va a reforestar en Neuquén con pino ponderosa. Digo, a ver, o sea, no, digo, yo no soy ni ingeniera forestal, ni bióloga, digo, pero lee los diarios. O sea, hace 1 mes y medio que estamos hablando de que las forestaciones son bombas de incendio y vas a forestar con pino. Digo, forestar con otra cosa. O, por ejemplo, proyecto CONICET, para hablar de algo que digamos, no nos atañe personalmente al personal del Consejo, proyecto Aula Azul. Hablemos del mar, de la importancia en las escuelas, de los océanos, de la vida, de la fauna, y me metes la explotación offshore en Mar del Plata. O sea, digo, ¿cuál es esta bipolaridad? ¿A qué apunta? ¿La confusión? ¿A decir, bueno, hacemos pero un poquito, pero mirá, es muy complejo eso, es muy extraño, ¿no? No hay porque creo que sí hay una incoherencia, pero que es planificada también. Totalmente. Yo escribo libros, pero muy lento. Entonces, y uno de los ejes del libro que estoy trabajando es el tema del vínculo entre pasado y presente. Uh-huh. Gran parte de la política hoy extractivista está motorizada en desconectarnos con el pasado y con las causas. El tema de las plantaciones forestales, como promesa del cambio climático, pero a su vez como destrucción de los terrenos locales, uh-huh, fue ya muy discutida. Sí. O sea, el otro día yo analizaba documentación de Chile que tiene cerca de 20 años. Claro. Corrientes, las plantaciones forestales quedaron expuestas, uh-huh, pero ya veníamos de Chubut, sí, con una situación parecida respecto a lo que habían significado plantaciones forestales y la capacidad de expansión del fuego respecto a un bosque nativo. Uh-huh. Entonces yo creo que gran parte de esta política, como vos planteás, juega al olvido, uh-huh, juega a la desconexión. Claro. Creo que a eso le tenemos que contraponer memoria y conexión y cuidado. Bien. Memoria y datos concretos. Bueno, ha sido un placer, Guillermo, hablar con vos. Realmente toda tu experiencia, tu recorrido, todo tu conocimiento recabado en tantos años y en tantas investigaciones recorriendo el territorio. Así que te agradezco mucho este tiempo con nosotros y seguimos en contacto y pendiente de todas sus actividades que también podemos difundir a través de la página de la radio, ¿sí? Bueno, profundamente agradecido. La entrevista se hizo desear y fue deliciosa, así que te agradezco muchísimo también
la generosidad y la paciencia. No, por favor. Te enloquecí un poco cuando estaba en México. Así que bueno, muchísimas gracias, fue verdaderamente hermoso. Así bueno, que un abrazo enorme ahí a la gente. Gracias, un gusto. Hoy escuchamos en Macroscopio a Jorge van der Mole con sus temas El Cristo de las Redes, Cantar del Viento y El Amor y la Cocina. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Gracias. Así que te agradezco muchísimo también la generosidad y la paciencia. No, por favor. Te enloquecí un poco cuando estaba en México. Así que bueno, muchísimas gracias, fue verdaderamente hermoso. Así que un abrazo enorme ahí a la gente. Gracias, un gusto. Hoy escuchamos en Macroscopio a Jorge van der Mole con sus temas El Cristo de las Redes, Cantar del Viento y El Amor y la Cocina. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Gracias.